Chicos, entonces, bienvenidos. Damos por comenzado la clase de hoy y vamos a hablar con respecto a los números opuestos. Bien, los números opuestos corresponden simplemente al signo opuesto de ese valor. Perfecto, acá dice que dos números enteros son opuestos si están a la misma distancia del cero. ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿Cuál es el opuesto de menos 5? Pues 5 positivo. ¿Por qué? Porque ¿qué distancia tiene el menos 5 al 0? 5, o sea que del 0 vuelvo a tomar otra distancia de 5 unidades. El concepto más fácil de los números opuestos significa lo mismo lo que está haciendo el signo opuesto. ¿Cuál es el signo opuesto de 5 positivo? Profesor, de menos 5. Muy bien. ¿Cuál es el signo opuesto? Perdón, el número opuesto de menos 2. El signo opuesto de menos corresponde al signo más. Entonces acá lo que tenemos son dos ejemplos con respecto al número opuesto, un número positivo y el número opuesto de un número negativo. Bien, eso corresponde a el número opuesto. ¿Dónde podemos ver esto? En un ejemplo. Y para eso vamos a traernos un ejemplo por acá que dice lo siguiente. Vale, denme un segundo. Vale. El ejemplo dice lo siguiente. Usemos el concepto de números opuestos para simplificar expresiones aritméticas. ¿Qué significa un número opuesto, profesor? Un menos. Cada vez que nosotros tenemos un valor en un paréntesis y antes de ese valor, ya sea entre un paréntesis, un corchete, una llave, y exista un signo menos, lo que se está diciendo es, oye, vas a aplicar el concepto con respecto a los números opuestos. ¿Cuál es el número opuesto de lo que hay adentro? Profesor, fácil, el número opuesto de menos 17 corresponde a 17. Bien, entonces, este es un concepto básico de cómo podemos aplicar los números opuestos, ¿vale? Con respecto a los números enteros. Bien, perfecto. Ahora, miren que es muy fácil. Ahora vamos a ver algo con respecto a lo que sería el valor absoluto. Entonces vamos a escribir acá el valor absoluto de un número entero. El valor absoluto de un número entero, como lo decía nuestro compañero Leito, no es más que la distancia entre un número y el cero. Ejemplo, profesor, por supuesto. Vamos a tener una recta numérica acá y, por ejemplo, acá tenemos el cero. Y el valor absoluto, como decía nuestro compañero Leighton, se representan con L's o dos palitos. Entonces vamos a hacer dos ejemplos y la conclusión. Vamos a hacer un ejemplo de un número negativo, el valor absoluto de un número negativo y el valor absoluto de un número positivo. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Recuerden entonces que el valor absoluto, la definición dice que es la distancia entre el número y el cero, nada más. ¿Qué distancia hay entre el menos 3 y el 0? ¿Cuántas unidades hay? Profesor, 3. Muy bien. O sea que la solución del valor absoluto de menos 3 corresponde a 3. Si tenemos el menos 5, si tenemos el 5 en este lado y aplicamos la definición de valor absoluto, que dice que el valor absoluto de un número es la distancia entre el 0 y ese número. ¿Qué distancia hay entre el 0 y el 5? 5 unidades, profesor. Muy bien. En conclusión, ¿qué tenemos? Que el valor absoluto de cualquier número negativo o positivo, siempre la respuesta me va a dar positiva. ¿Sí? ¿Me puede hacer el favor de ponerme otro ejemplo de valor absoluto? Claro, campeón. Vamos a colocar varios, no hay ningún problema. Vamos a utilizar el valor absoluto de menos 5, bueno, de menos 4. Vamos a aplicar el valor absoluto acá de menos 2. Apliquemos el valor absoluto de 3 positivo. Y apliquemos el valor absoluto, no sé, de este numerito. Vale, perfecto. Entonces, habíamos dicho lo siguiente, el valor absoluto corresponde a la distancia del número al 0. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplo, nos lo vamos a traer acá, y en la recta numérica corresponde al menos 4. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 4? Profesor, la distancia que hay entre ese número y el 0. ¿Cuántas unidades hay del menos 4 al 0? 4. 4. Muy bien, entonces la respuesta de ese valor corresponde a 4. 4.
positivo, ¿cierto? Entonces, dije que había dos soluciones, o hacerlo con respecto a los conceptos, a la teoría, o también lo podemos ver de la siguiente manera. Dice lo siguiente, el valor absoluto de cualquier número negativo o positivo, la respuesta siempre corresponde al número positivo, o sea, que el valor absoluto de un menos 4 es 4 positivo, el valor absoluto de 3 es 3 positivo, ¿bien? Entonces, eso es. Ricardo, la pregunta para ti. Por favor, prende el micrófono. Sí, señor. Amigo, ¿cuál es el valor absoluto de 1999? El valor absoluto de 1999 menos 1999. Menos no, esos son números opuestos. Aquí ya estamos hablando del valor absoluto. ¿Bien? 1999 más. Es el mismo número, pero positivo. 1999 positivo. O sea, lo que yo entiendo ahí es que sea cualquier número, si está negativo o positivo, siempre hay un número positivo. Perfecto, porque la distancia siempre se maneja en positivo. En ese caso, el valor absoluto de menos 2 corresponde a 2 positivo. 2 positivo. Una Profe. profesora, dime. Es decir, que se ponga a poner el valor absoluto, pero de un número positivo, siempre va a dar el mismo. Sí, señorito. Una profesora había dicho lo siguiente, que el valor absoluto siempre se va a comer el signo negativo. Se lo come y se convierte en ¿cuánto? En positivo. Y si no tiene negativo, pues queda igual. Bueno, eso es un concepto de cada quien. Entonces recuerden que se puede hacer de las dos maneras, con respecto a la teoría que acabé de explicar o, digamos así, de la práctica. ¿Bien? Que la conclusión es que el valor absoluto de cualquier número negativo o positivo, la respuesta siempre nos va a dar el mismo número, pero positivo. Es como tener un filtro. ¿Qué filtra ese valor absoluto? Los números negativos. La respuesta siempre me va a salir un número positivo. No importa el signo que tenga adentro del valor absoluto. Expresemos la distancia recorrida por el vehículo que se observa en la figura como un valor absoluto. Si se sabe que el inicio comenzó desde cero, y el auto, ¿por dónde va? Por 135. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué distancia lleva el auto de Stein? De 135 unidades. 135 135 positivo. metros, ¿vale? Ah, 135 ok, 135 positivo. metros. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se representa? El valor absoluto de menos 135. Profesor, ¿por qué es el valor absoluto? Porque estamos haciendo referencia a la distancia que hay entre el auto y el cero. Recuerden entonces que la respuesta de cualquier valor absoluto corresponde al mismo número, pero positivo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El auto lleva una distancia de ¿cuánto? De 135 135 metros. metros. Esa es la distancia que tiene Profe. el auto. Sí. O sea que siempre que nos hablen de distancia tenemos que dar el valor absoluto. Siempre que nos hablen de distancia. Sí, se podría ver en esa opción, sí. Muy bien. Y el valor absoluto siempre es un número positivo, ¿vale? Perfecto. Chicos, ¿preguntas con respecto a ello? Si no, vamos a seguir, no importa. Profe, entonces en los números opuestos siempre puede dar o negativo o positivo. Todo depende del signo contrario del número que se estoy pidiendo. Si yo Ah, a ti ok. te estoy pidiendo el número opuesto de menos 3, ¿cuál es el número opuesto? 3, ¿no? ¿Pero positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Si yo te pregunto ahora el número opuesto de menos 7, De menos 7 es 7 positivo, ¿no? y por último de 7, ¿De qué? del número 13, perdón. Menos 13. Muy bien. Y la última pregunta, que es más fácil, ¿cuál es el número opuesto de menos 0? Bueno, eso es un 0. ¿Cuál es el número opuesto de menos 0? ¿Sí? 1, No. 0, 0. 0, 0, 0, ¿Por qué 0. 0? Porque el 0 no tiene valor ni positivo ni negativo, Y ¿sabes? negativo. El 0 es un número neutro, ¿vale? Se me hizo raro. Entonces no importa si yo coloco acá el más o coloco el menos, siempre va a dar
Cero. 0. Porque 0 es un número neutro, no tiene signo, digámoslo así. Perfecto. Ah, ya, gracias, Muy profesor. bien, perfecto, no te preocupes. Vamos a hablar ahora con respecto al orden de los números enteros, ¿vale? Vamos a hablar ahora con respecto al orden de los números enteros. Y dice lo siguiente: el número entero se representa con un número z y se clasifican de 3 maneras con respecto a su orden. ¿Qué pasa si yo tengo un número y ese mismo número? Vamos a tomar 2 ejemplos y vamos a resolver esa duda, ¿vale? Entonces dice lo siguiente: tengo un número positivo y un número negativo. Este señorito es mayor o menor o igual que menos 7, entonces no es igual porque tiene signos diferentes. Entonces tenemos las otras 2 opciones por lógica, o mayor o menor. Entonces, un número positivo, no importa si sea igual, ¿es mayor que un número negativo? Sí. Sí. Por eso, entonces, ¿cuál es la solución? De que 7 positivo va a ser mayor a 7 negativo. En cambio, aquí tenemos solo opuesto. ¿Un número negativo es mayor que un número positivo? No. No. Entonces, automáticamente estoy diciendo que el número menos 5 es menor que ¿quién? Que el 5 El 5. positivo. Otro ejemplo, por favor, para que tengamos lo siguiente. ¿Cuál es más grande? ¿El menos 99 o el 1 positivo? El 1 Uno positivo. Uno positivo. Porque está más cerca del 0. Sí, esa es la respuesta, muy bien, felicitaciones. Mira que el menos 99 está lejísimo del 0, en cambio el 1 está más cerca. A una Cerca del casilla. Solo 1 de distancia. Muy bien. De igual manera, recuerden que no importa el valor que tenga un número negativo, por el hecho que haya un número positivo, automáticamente el mayor va a ser positivo. 7, cuando hablamos de 2 números positivos, el 7 va a ser menor. ¿Por qué? Porque el 9 está más alejado del 0. Y habíamos dicho entre los números enteros positivos que entre más alejado va a ser mayor. Y todos sabemos obviamente que el número 9 es más grande que el número 7 con respecto a los números enteros, ¿vale? Sí. En cambio, si tengo otro ejemplo por aquí, tengamos acá el menos, otra vez el menos, ahora el 87 y el menos 3. ¿Cuál va a ser mayor? ¿El menos 87 o el menos 3? Menos 3. Menos 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Está más cerca del más cero. cerca del 0. Más cerca del 0. Ujú. Vamos a ver los 2 ejemplos acá con respecto a lo que trae el libro, ¿vale? Para luego explicar la actividad. ¿Sí? Y corresponde a lo siguiente. Vamos a establecer la relación de orden entre las siguientes parejas de números. ¿Cuál es mayor o menor? No sé, depende de lo que diga el ejercicio. Menos 2 y menos 7. Entonces nosotros sabemos automáticamente de que el menos 2 está más cerca de ¿quién? Del 0. En cambio el menos 7 está más alejado. ¿Cómo establezco mi orden? Entonces yo puedo decir que el menos 2 es mayor que ¿quién? Que menos 7. El menos 7. Muy bien. Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Ordenemos los números. ¿Cuáles números? Esto que está acá. ¿De dónde? De menor a mayor. Y lo vamos a tomar como referencia con la recta numérica. De igual manera también se puede hacer sin tener referencia a la recta numérica. Primero vamos a hacerlo con respecto a la recta numérica y luego lo hacemos sin la recta numérica. Ubicamos cada puntico. El menos 4, el 4, menos 5, el menos 1 y el 2. Vale. Y la idea es acomodar ¿de dónde? De menor a mayor. Entonces yo tengo el concepto de que el número más chiquitico de todos es aquel número negativo que está más lejos del 0. ¿Cómo lo puedo ordenar de menor a mayor? Pues así, de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es el más chiquitico de todos? El menos 5. Luego, ¿cuál viene? El menos 4. Luego el menos 1. Luego el 2. Y por último el 4 positivo. Entonces, de esa manera, con respecto a la recta numérica, miren que se me hace un poco más fácil a la hora de ordenarla de menor. Si yo lo hubiese puesto al mayor a menor, pues es todo lo opuesto, o sea, de la izquierda hacia la, perdón, de la derecha hacia la izquierda, ¿vale? El peso constante sin aletas, el buceo libre, bueno, aquí lo único que debo mirar es con respecto a los números.
Juanita, como todo eso estamos hablando de profundidad, ¿qué significa? Que todos los números son negativos. ¿Por qué? Negativo. Alguien que me haga la corrección, ¿por qué todos los números deben ser negativos? Porque es de profundidad. Porque habla de De profundidad. profundidad. Debajo del nivel del agua. Bajo el agua. Muy bien, muy bien. Entonces la idea es ordenarlos de mayor a menor. ¿Cuál es el número mayor entre estos 5 que hay aquí? Menos El 100. El menos 100. responder yo. Bueno, Exacto, menos Juanita. 100, menos 100 metros. ¿Por qué menos 100 metros y no Digo, menos 100? Más 100. No, siempre vamos a tener puros números negativos porque estamos hablando de profundidad. Bien, Ok. Ujú. entonces la pregunta es, ¿por qué menos 100 es mayor que, por ejemplo, menos 218? Porque está más cerca del cero. Porque estamos cerca del sol. Esa es la respuesta. Entonces, menos 100. Luego, ¿qué? Menos 100 va a ser mayor a. ¿Cuál es el segundo número mayor? El 120. 120, Menos sí. 120. 120. 124. Luego, 124. 94. 218. 218 metros. No. 260. Una equivocación ahí. Primero, después del 100 va 110. Espérate. No, mire mal. Ya, sí. recuerden que es de mayor a menor. Entonces yo estoy diciendo acá, el menos 100 va a ser mayor que el 120. El 120 va a ser mayor que menos 124. El menos 124 va a ser mayor que menos 118. Y así sucesivamente. ¿Vale? Es mayor el que esté más cerca del cero. Muy bien. Solo vas a escribir si es verdadero o falso. Ya. El valor absoluto de un número es igual a su número opuesto. No, falso. Falso. Porque el valor absoluto siempre va a dar Positivo. 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 Muy bien. Positivo. El valor absoluto de un número es siempre menor que el número Claro que Falso. 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 Porque es Falso, es positivo, igual. Es igual pero positivo. Es igual pero positivo, ajá. Muy bien. Ahora vamos a hablar con respecto a lo siguiente. Modela cada situación una opuesta, o sea, la situación opuesta y el número entero que la representa. Por ejemplo, yo voy a explicar el 5. La ciudad B está a 200 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la respuesta opuesta? La ciudad B está a 200 metros bajo el nivel del mar. O también lo puedo interpretar 200 metros de ¿qué? De profundidad. Bien, entonces la idea... Tengo una pregunta. Dime, Gaby. Pero ese sobre es que está arriba, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sobre. ¿Y por qué dijo en profundidad? Porque profundidad es lo opuesto del número positivo. Ya. Recuerda que lo puedo hacer de dos maneras, decir bajo el nivel del mar o hablando también sobre profundidad que corresponde a lo mismo, ¿vale? O sea, profe, cuando hagamos, digamos, esos puntos, pues lo que hay que hacer en el cuaderno, tenemos que escribirlos nuevamente, pero con una situación opuesta a la que está en el libro, Correcto, y después resolverlo. eso es todo, correcto. Ok. El número entero que lo representa, ¿cuál sería esta situación? Menos 200 Menos 200. metros. Menos Metros, 200. metros. Porque si es lo opuesto de sobre sería profundidad. Entonces, Bien, como es perfecto. profundidad, es menos Recuerden 200. escribir el problema y también escribir el número entero de ese problema. Profe, una pregunta. Mira, a Profe. Gaby, vas a hacer el punto 6, Gaby. Entonces, aumento, sería menos 100.000, porque Ujú. sería lo opuesto. Otra situación es que Gaby tuvo unas pérdidas ¿Por qué? de 100.000 pesos. Gaby disminuyó sus ingresos en 100.000 pesos. Entonces, eso determinan el valor absoluto de los números que completan cada recta numérica. Entonces, vamos a fijarnos bien cómo está esa recta numérica para mirar qué valores corresponden. Entonces, lo que yo me estoy dando cuenta es que del 0 al 15 hay 15 unidades. O sea que acá va a haber 15, 15, 15 y 15. Entonces, el primer valor que corresponde a cada ese número, 15. Acá, 30. Acá, 45. Aquí, 60. Aquí, con respecto a los números negativos, menos 30, menos 45, menos 60. Bien, y así van a ser con respecto al punto número 11. Vale, dice lo siguiente: verifica con un ejemplo particular que las siguientes
afirmaciones no siempre son verdaderas, o sea, cierta. Aquí, el valor absoluto de A siempre va a dar menos 3, entonces, ¿cuál es la solución de eso? Que en vez de A, pues coloque un número. Ya, eso es todo. En ese caso, ese ejemplo lo puedo también interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, menos 3 es igual siempre a menos 3. Perdón, el valor absoluto de un número positivo siempre es igual a menos 3. ¿Eso es verdad o no? No, ¿cierto? Entonces, aquí, si A es menor que B, entonces el valor absoluto de A es menor que B. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Hombre, pues reemplazar el valor de A por un número para que digan que eso siempre va a ser, que a veces siempre nunca se cumple. En ese caso yo puedo reemplazar A por menos 12 y acá puedo tomar, por ejemplo, un valor de 3. Entonces, como A vale menos 12, entonces pongámoslo acá, menos 12, aquí B va a valer 3. Entonces, evaluemos esa situación. Acá te está diciendo, menos 12 es menor que 3. Sí. Entonces, el valor absoluto de menos 12 es menor que 3. No. Recuerden que la idea o el objetivo de esa actividad es desmentir esos ejercicios. Mire que la idea es que con un ejemplo vamos a demostrar que no siempre son ciertas. Entonces, en este caso, si yo resuelvo ese ejercicio que tengo acá, miren que el valor absoluto de menos 12 corresponde a ¿qué? Al número 12 positivo. Y 12 positivo no va a ser menor que 3. Entonces ya automáticamente estoy desmintiendo ese ejercicio. Vale, entonces con la pregunta de la señorita Marta, dice, soluciona cada igualdad encontrando los valores que debe tomar X para que sea verdadera. Bien, entonces, aquí, ¿qué número debe valer X para que esto sea, para que ese ejercicio que saca sea verdadero? Muy fácil, el número 51, o sea, 51. ¿Por qué, profesor? Hombre, si yo hago el valor absoluto de menos 51, ¿me da 51? Sí, entonces, correcto. ¿Qué pasa si no hubiese puesto el 51 sino un 7? Si yo resuelvo el valor absoluto de menos 7, eso me da 7. ¿Y 7 es igual a 51? No. Entonces la idea es encontrar el valor de X para que sea una respuesta verdadera. Bien, otro punto. Por ejemplo, el 15. Vamos a explicar el 15. ¿Cuánto debe costar X para que dé igual a 0? Profesor, 1. Muy fácil. ¿Por qué 1? Porque 1 menos 1 da 0. ¿Bien? Es que yo no entendí un punto de abajo, baje un momentico. Sí, señor, ¿cómo no? Dime. Yo no entendí el 12 y el 13. ¿Cómo no? No me preocupe, vamos a volverlo a explicar, no hay ningún problema. La idea de esos dos puntos es desmentir esos ejercicios, o sea, que demostrarle a la gente que no siempre son verdaderos. Entonces, aquí yo solamente pongo cualquier número que usted quiera poner y va a darse cuenta que esa propiedad no se cumple. Me explico, si yo, por ejemplo, pongo acá un 5 y acá también un 5, pues porque A vale 5, entonces vamos a solucionarlo. ¿El valor absoluto de 5 da menos 5? No. Entonces, ¿qué estoy haciendo? De una vez lo estoy desmintiendo, ¿vale? Entonces ese ejercicio. Aquí habíamos hecho también ese ejemplo. ¿Qué significa el punto 18? Pues muy fácil, recuerden que los signos negativos significan el número opuesto. Entonces, por ejemplo acá, ¿cuál es el opuesto de menos? Más. ¿Cuál es el opuesto de más? Menos. ¿Cuál es el opuesto de menos? Más. ¿Y cuál es el opuesto de más? Menos. O sea que todo eso me dio menos ¿qué? Menos 5. Entonces tengo menos 5, que es este menos, y este 5, o sea, este menos y este 5, menos 5. ¿Más cuánto? Más 2. ¿Cuánto da esa operación, profesor? Eso me corresponde a tener menos 3 negativos. O sea que ¿cuánto vale X? Menos 3. ¿Vale? El valor absoluto de menos 5 es el número 5. ¿Vale? Todo eso corresponde a tener el número 5. Pero como antes de eso hay un signo menos, este señorito me lo voy a robar y lo voy a colocar aquí. Entonces la pregunta es, ¿menos 5 es igual a tener menos 5? Sí, entonces ya. ¿Cuál es la respuesta? Que X debe tomar el valor de ¿cuánto? De 5. O de 5 o de menos 5. ¿Por qué cualquier de esos dos valores, profesor? Porque están dentro de un valor absoluto.
La siguiente tabla relaciona algunos elementos con sus respectivos puntos de fusión y de ebullición. Y es lo siguiente, punto de fusión, punto de ebullición. ¿Qué elemento de la tabla necesita menor temperatura para alcanzar su punto de fusión? Vuelvo y leo nuevamente la pregunta. ¿Qué elemento de la tabla, cuál de esos elementos de la tabla necesita menor temperatura de qué? Para alcanzar, perdón, su punto de ebullición. Es el helio 272, el del punto de fusión. ¿Por qué? Porque están hablando de números negativos, entonces el 272 es el que necesita menor temperatura. Muy bien, esa es toda la respuesta, correcto, te felicito. Muchas gracias. Te lo agradezco. Bien, entonces, muchas gracias. Gracias a Leighton, acabamos de resolver el punto 19. Me están pidiendo la menor temperatura y recuerden que el número menor, pues, en ese caso es el número negativo más grandecito de todos. Vale. El 20 y el 21 ordena los elementos de menor a mayor según su ebullición, entonces está bastante fácil. Ana afirma que el helio tiene mayor punto de ebullición que el hidrógeno. ¿Es verdad o es mentira? El de helio, hidrógeno, de ebullición. ¿Ese es mayor que este? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Le explica. Entonces es muy fácil, la prueba a saber, pues ya ustedes saben a qué hace referencia. Chicos, les agradezco estar aquí en la clase. Recuerden estudiar. Así que muchas gracias. Dios los bendiga.